quiero contar que ayer me encontré en la prensa una noticia relacionada con una pregunta que yo había hecho en el Parlamento a la Comisión Europea en relación con el uso de los fondos públicos que la Unión Europea pone al servicio del Estado para distintos fines, actividades públicas, etcétera. Y ayer me encontré en la prensa, yo lo había recibido hacía un momento, pero luego lo reprodujo algunos periódicos, no muchos, tampoco es para exagerar, ¿no? Pero algunos periódicos, la contestación que me estaba dando la Comisión Europea, ¿no?, sobre el asunto. Bueno, el asunto concreto no tiene mayor interés aquí en estos momentos, pero sí lo tiene del uso de los fondos públicos que la Unión Europea pone en manos de los Estados para ejecutar políticas públicas, políticas que al final pues, nos benefician a los ciudadanos. Y lo digo porque en casi todos los actos de esta naturaleza electorales en los que he participado, pues ha habido una pregunta en relación con esto. ¿Y quién controla esos dineros? Ya sabemos que viene mucho dinero de Europa. ¿Quién controla esos dineros? Pues voy a contestar un poco, y en eso va a consistir mi intervención aquí, voy a contestar un poco qué es lo que ocurre con eso. En principio, la inspección del uso de los fondos corresponde a las autoridades nacionales, a los estados. ¿Por qué? Porque el sistema federal, entre comillas, europeo, se basa en que los órganos bruselenses, digámoslo así, diseñan las normas generales y la ejecución de todo eso corresponde a las autoridades nacionales, ¿no? Pero, sin embargo, en cuanto al uso de fondos y otras actividades, las autoridades europeas se reservan un derecho de inspección. Es decir, que si se da dinero para construir un puente, hay un inspector que viene de Bruselas para comprobar si se ha hecho el puente o no se ha hecho el puente. En definitiva, consiste en esto. Y, por tanto, hay una doble actuación a la hora de controlar. Actuación del Estado, actuación de las autoridades europeas. Esto no es muy satisfactorio, porque lo cierto es que en muchos ámbitos no funciona adecuadamente. No digo en todos, no digo en todos, porque hay materias donde ese control se ejerce de una manera muy minuciosa y muy eficaz. Pero evidentemente esto es como la vida misma. Unas cosas funcionan, otras cosas no funcionan, y es muy importante tenerlo eso presente a la hora de hacer un diagnóstico del uso de los fondos públicos que nosotros recibimos. Pero quiero subrayar, porque la ciudadanía no lo sabe, que existe en la Unión Europea una organización que responde a las siglas OLAF, y que son las siglas en francés de Organización de Lucha Antifraude, las mismas que en español serían, que es especialmente activa a la hora de controlar el uso de los dineros públicos. Esta organización, gracias a su trabajo, gracias a un informe de esta organización puesto encima de la mesa del presidente de la Comisión Europea, en 24 horas saltó un comisario al que se le acusó de tener relaciones con la industria del tabaco, como consecuencia del informe que esta OLAF presentó. Esa organización la traigo aquí a colación porque es muy importante que sepáis y que la ciudadanía sepa que está abierta las denuncias que se pueden formular no solamente a las autoridades de los Estados miembros y, por supuesto, de las autoridades de los, comunitarias, sino también a todos los ciudadanos europeos. Es decir, que cualquiera de nosotros puede formular, en la página web de esta organización están los formularios, los cuestionarios, etcétera, para formular denuncias de irregularidades que nosotros conocemos. Digo todo esto porque propendemos siempre a cargar las culpas de todo lo que funciona mal a las autoridades, etcétera. Y sin duda, buena parte de ello es verdad. Pero nosotros también tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y saber que la Unión Europea tiene abierta esta ventanilla para recibir las denuncias, que además funcionan, hay que decirlo, de manera anónima. Es decir, que tampoco hay que identificarse ante ella, pero sí hay que documentarla, y esta organización las recibe, las analiza y, si hay causa suficiente o causa adecuada, inicia una investigación, y puedo asegurar que es muy contundente. De manera que atención a estas vías, porque de lo que estamos hablando aquí es del uso
dinero público que sale de nuestros bolsillos, de los contribuyentes, y son miles y miles de millones de euros. Nada más. La próxima vez, como vamos a vernos muchas veces, la próxima vez voy a hablar de lo triste que estoy por la ausencia en el debate sobre Ucrania de las autoridades europeas. A mí me gustaría ver, hablando con el señor Barack Obama, en vez de a la señora Merkel, a Barroso, a Van Rompuy o a la señora Ashton. Me gustaría que estuvieran representando allí los intereses europeos, sobre todo teniendo en cuenta que todo el cisco de Ucrania, surge como consecuencia de que una serie de ciudadanos están deseosos de incorporarse a la Unión Europea. Y sin embargo ahora estas autoridades, entre ellas el señor Barroso, está ausente de estos debates. ¿Dónde está el señor Barroso defendiendo además lo que ellos han hecho? Unas cosas bien, otras cosas mal en estos 10 años. Y sobre todo, ¿dónde está a la hora de defender los intereses europeos en el gran conflicto de Ucrania?